Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Becerra y soy el host de este podcast llamado El Día Cero. Gracias por darte una vuelta por acá. Ojalá que algo de lo que aquí hablemos te sea de utilidad y te invito a seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook como @Día Cero Podcast. Ahora sí, vamos con el episodio. Pues Omar, muchas gracias de verdad por regalarnos estos minutitos de tu tiempo. Es un placer Gracias a tenerte ti. por acá, platicar contigo. Como comentaba, paisanos, amantes de la comida huasteca. Parte de eso es igual, es que quería poder platicar contigo porque conocemos ciertas partes de la zona que igual queremos tocar ahorita en el tema, pero quisiera iniciar un poquito en el aspecto más del fútbol, ¿no? Del deporte. Escuchaba una plática que tuviste igual con otro compañero, una entrevista que te hicieron en un podcast hace poquito donde mencionabas que estuviste en el Mundial de 94. Eras muy Sí, niño. ¿Cuántos años tenías ahí? tenía 8 años 8 en años. Estados Unidos, sí. Ajá. Perfecto. Entonces, hace tiempo ya habías visto una estadística en donde decía que cuando estabas entre los 8, 9 años hasta los 12, 13, era donde más valor le tomabas a los recuerdos deportivos, ¿no? Y lo comparaban porque lo decían que a esa edad más o menos es cuando ya ibas más como aficionado, o sea, ya ibas más como al estadio a disfrutar del partido más que a como en entenderlo, ¿no? Entonces, quisiera que tú me platicaras, más que en la cuestión deportiva, qué experiencia tuviste y qué experiencia significó para ti asistir a ese mundial tan chico, pero que tú lo encuentras como algo que te marcó, ¿no? Entonces, quisiera que nos pudieras explicar y empezar por ahí, ya luego ahorita empezamos a platicar un poco más de tu carrera, pero ¿qué te marcó para ti asistir a ese mundial con tu papá, como lo comentas, y un poquito Sí, el contexto de lo que fue eso? sí, ese mundial de junio del 94, me acuerdo que era muy complicado en Huejutla, primero que nada, ver el fútbol en Huejutla. Uh-huh. La cablera de Huejutla bloqueaba los partidos de la selección nacional o de Cruz Azul en su tiempo, o de la América. Bloqueaba por una extraña razón, no se podían ver los partidos de fútbol en Huejutla. Entonces mi papá y yo nos subíamos a la azotea de mi casa, ahí en la aviación civil, y con una antena panorámica intentábamos sintonizar los partidos en un canal repetidor de Tampico o de Valles, ¿no? Que intentábamos con una tele en blanco y negro, pequeña, de escasas pulgadas, y así veíamos el fútbol. Ahí lo que tú dices es cierto, ahí me nace, porque no solamente era verlo, y no solamente era entender que Jorge Campos, Sague, Carlos Hermosillo, Luis García, Ramírez Perales, Nacho Ambriz, eran mis ídolos, fueron las personas a las que yo seguía, sino que también yo cuando me salía a jugar al estadio, que lo tenía a 300 metros de mi casa, yo me sentía que era ellos, yo me sentía que era Jorge Campos, yo sentía que era Luis García, yo sentía que era Carlos Hermosillo, y era el amor al fútbol para verlo, y cuando lo jugaba yo disfrutaba. Por eso le dicen a los futbolistas profesionales, disfruten el fútbol como si fueran niños. Tú ahorita dices unas edades de 8 a 12 años. Yo no sabía lo que era la táctica fija, yo no sabía lo que eran formaciones, estrategias, el equipo junto, el equipo a lo largo, a lo ancho. Yo no sabía absolutamente nada de lo que te estoy diciendo ni de lo que aprendí después. Yo salía a jugar fútbol, a divertirme, y yo soñaba con en algún momento ser como ellos o llegar a primera división. No pude ser así, no pudo ser así. Voy a este mundial, me marca, como tú lo dices, y ya lo escuchaste en la otra plática que tuve con otro de tus compañeros, me marca que es un domingo, Día del Padre, y que es mi cumpleaños, 19 de junio. Y ese día, el ver a la selección nacional en un mundial contra Noruega en el 94, yo tenía 8 años, justamente ese día te digo, me marcó por el esfuerzo de mi papá para comprar un boleto, para ir, por el esfuerzo de, ahorita tú agarras una computadora y buqueas y compras el vuelo, compras el hotel y es muy sencillo. Yo no sé cómo le hizo mi papá para comprar un boleto, para ir a una agencia de viajes, para que no lo estafaran, porque hay mucho boleto falso. Mi papá, hasta la fecha, y disculpa si lo ventaneo, cero inglés. Entonces yo no sé cómo llegamos a Washington,
rentar el carro y meternos e irnos. Yo no sé cómo le hizo. No sé cómo le hizo. Mi papá, poca orientación en los mapas. Mi mamá era la que siempre nos orientaba en los viajes, no iba con nosotros. Entonces, no sé cómo le hizo. Y todo ese tipo de cosas me marcaron, como te lo dije, para que años después, para que el día del Mundial de Rusia, en un Día del Padre, no era mi cumpleaños, porque este partido fue el 17 de junio, en el México-Alemania, en el estadio de Moscú, en Rusia, agarré y le mandé un mensaje a mi papá y todavía lo sigo recordando y es un momento muy fuerte, un momento muy emotivo y es uno de los momentos cúspide de mi carrera en los medios, en decir, ahora yo vine al Mundial solo y vine no como jugador, pero sí como comunicador y le mandé un mensaje ese de mi papá y cuando él me contestó también se me salieron un poco las lágrimas y recordé que había cumplido y había como que hecho el círculo ya, ¿no? Por todo lo que comentamos de la niñez y lo difícil que puede ser para un niño de Huejutla salir y años después estar en Moscú. Eso me marcó y me sigue marcando y lo voy a llevar por el resto de mi carrera, Carlos. Claro, eso que dices de los sacrificios que hacen los papás, pues tú cuando estás chiquito simplemente vas y te vas a divertir un poco, vas a disfrutar, no dimensionas el viaje, Nada. probablemente es cansado para ti, pero cuando llegas lo disfrutas. Yo creo que ver a tu papá, verte a ti, disfrutar en ese momento para tu papá debe haber significado muchísimo. Y pues así como tú lo recuerdas, supongo que él también lo recuerda tanto así, ¿no? Claro. Quisiera que ahorita sí empezáramos a hablar un poco de tu carrera. Quisiera saber los inicios, cómo es que te decantaste primero por enfocarte a los deportes. Esto del mundial ya es muy clara la tendencia, pero tú primero querías ser jugador, luego terminaste como comentarista. Entonces quisiera que nos pusieras un poquito en contexto de cómo es que llega Omar Cerón a ser este comentarista deportivo de una trayectoria de más de 10 años. Muchas gracias. Sí, mira, yo comienzo en 1998, yo tenía 12 años, con la inquietud de mi mamá para ir a la estación de radio de ahí de Huejutla, al vocero huasteco en el 1010 AM, ahí en la colonia Aviación, justamente con el Mundial de Francia. Entonces, en estos años que tú dices, mira, del 94, el 98, en donde un niño en sexto de primaria quería leer, quería seguir viendo la televisión, quería estar en el periódico al pendiente y también quería hablar de eso, ¿no? Y cuando yo iba a las reuniones familiares, todo el mundo era, ¿por qué este niño sabe? ¿Y por qué tiene buena memoria? ¿Y por qué este se sabe todos los nombres de los jugadores? Este no se sabe las caricaturas. Y con esa inquietud me llevan ahí al vocero huasteco y estaba el profe Moisés Hernández, se llama. Es la primera persona que me da una oportunidad, podemos decirlo de esta manera, a ese niño mocoso. Y después Pedro Hernández, también otro profesor que estaba por ahí. Llega Amado Vadillo después y este Pedro lamentablemente fallece. Y yo me tengo que quedar con el programa a los 13 años, 12, 13 años. Él se va, me acuerdo, él se va de la estación, obviamente ya no está el programa. Y me ayudaba mi papá. Te estoy hablando cuando yo tenía 12, 14 años. Y entro a la secundaria, a la Manríquez y Zárate. Y me voy a Pachuca a jugar fútbol. Recibo la invitación del Pachuca por unas pruebas que me hicieron para quedarme en fuerzas básicas. Ahí desaparezco de los medios, ahí ya no quiero saber absolutamente nada, me dedico a estudiar secundaria, después preparatoria, no se me da la oportunidad de jugar en primera división con el Pachuca, tengo alguna experiencia también en la tercera división ahí con los Tordos en Huejutla y con el representativo del TEC de Monterrey de fútbol, y me vengo a Monterrey, ¿no? a estudiar. Y pasan los años y en el 2008, en enero, febrero, hay un casting acá en Monterrey para Televisión Azteca, Monterrey. Ese casting lo terminó ganando e ingresé a dar noticias deportivas en las noches en el Info 7 de Monterrey hace 12 años, en el 2008, en marzo del 2008. Okay. Un sueldo mínimo, una presencia mínima, 2-3 minutos. ¿Te fuiste solo o ya tenías familia por allá? No, me vine solo acá a Monterrey, vine completamente solo. Vine a estudiar contabilidad, mi papá es contador, como mucha gente en Huejutla puede saberlo. Tiene una empresa de contabilidad establecida con la cual hemos crecido. Y yo vine a estudiar contabilidad, pero algo me dijo que la comunicación y lo que había hecho hace unos meses o unos años atrás, algo había dentro de mí
y me dediqué a cambiarme de carrera acá en Monterrey, en el TEC, me revalidaron algunas materias y justamente con el cambio de carrera, uno de los primeros mails que me llega es de la Dirección de Carrera de Comunicación invitándome al casting. Si no me hubiera cambiado de carrera, jamás hubiera llegado ese mail de invitación, no sé si me explico. Entonces ese casting lo gano, no me acuerdo quién me dijo que en el ver o en la imagen que tú dieras iba a ser un poquito más, más sencillo, ¿no? Yo me puse muy nervioso en el casting, sudé muchísimo, Monterrey el clima es muy similar al de Huejutla, empecé a sudar, mucho calor, pero iba de traje, yo tenía 21 años en ese momento y mis compañeros de 20, 19, iban todos con no de mérito esto, pero si vas a lo mejor a una oportunidad de trabajo, siempre vístete bien. Claro, Entonces llegaron con los Converse, llegaron con el pantalón con hoyos, con la polo Abercrombie que se usaba, ¿te acuerdas? Con la polo American Eagle que se usaba, con la playera Hollister con todas las letras y yo con traje. Entonces, puede ser que eso me haya significado algo importante para que me hayan considerado para el siguiente filtro, que ya fue en la televisora y que ya era yo solito. O sea, prácticamente ya tenía yo el casting ganado. Y de ahí se vinieron una serie de oportunidades muy buenas en Azteca Monterrey, al cual estoy completamente agradecido. El Mundial de Sudáfrica, varias Copa Oro, Copa Confederaciones, el Mundial de Clubes en Japón en 2011, el Mundial Sub-17, muchas liguillas. En 2012 me hablan para ir a México. Estuve participando en Los Protagonistas, en muchos partidos a nivel de cancha para Fut Azteca en el Viernes Botanero. Voy al Mundial de Brasil también ya con Azteca México. Me mudo a la Ciudad de México. Siempre de comentarista deportivo, conductor. Y en 2018 dejo de participar con TV Azteca. A la par estuve haciendo hechos con Javier Alatorre, ¿no? La sección de deportes. Estuve en Radio Fórmula. Acá también en Monterrey en varios programas de radio. Y del 2018 a la fecha pertenezco a Canal 6 Multimedios. Muy, muy contento también. Por ahí mencionabas, y lo dijiste muy rápido, pero creo que igual es un parteaguas en tu carrera, el movimiento de Azteca Monterrey a México, a TV Azteca México, ¿no? Sí. Porque quieras o no, aunque Monterrey sí es una ciudad muy grande, México tiene todos los reflectores, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo fue para ti ese cambio? ¿Cómo lo viviste tanto profesionalmente como personalmente, ese cambio que tanto impactó? Lo dices muy bien porque ahora lo digo muy rápido, pero fue mucho tiempo de tocar puertas. Claro. Insisto, ingreso en 2008 y cuando llegué aquí a Monterrey, o cuando ingresé a TV Azteca Monterrey, yo la verdad, yo no quería salir en la televisión de Monterrey. Yo no conocía a nadie en Monterrey. La tele local, yo no sabía que existía la tele local para empezar. Yo no sabía que existía Azteca Monterrey. Entonces, los talentos locales yo aquí no los conocía, no conocía a nadie. Cuando yo ingresé a Azteca, pues yo quería ser como Rosique, yo quería sentarme como André Marín, yo quería sentarme con Cristian Martinoli, con Luis García, que ya eran ellos, pues eran los que yo vi como José Ramón Fernández, que estaba en el ocaso, por supuesto, con Enrique Garay, con toda esa gente, ¿no? Con David Faitelson. Entonces, cuando empiezo a estar aquí en la local, insisto, no de mérito, dije, bueno, si en algún momento somos hermanos, en algún momento ojalá puedan voltearme a ver a mí. Busqué la manera de conocer los contactos o de poder meterme, y uno de los principales contactos, y yo creo que el principal fue Carlos Guerrero, que lo encontré en un aeropuerto, el Warrior, que hablé con él. Fíjate, esto fue en el 2010, previo a Sudáfrica. Yo ya había un compañero de aquí de la local, aquí en Monterrey, que él iba a los partidos de Santos, a los partidos de la comarca lagunera. Entonces, cuando él iba, esto te estoy hablando de 2008, 2009, yo iba con él, de aquí de Monterrey, me iba en carro a Torreón, le manejaba, para ver cómo se hacían las transmisiones. Y yo siempre decía, yo quiero estar ahí, yo voy a estar un día aquí transmitiendo y comentando. Y me acercaba al reportero de cancha y escuchaba lo que decía. Y pasó el tiempo y Guerrero fue uno de los principales en empujarme, en manda tu demo, en escríbele a esta persona, y realmente jorobé y chingué 2 años a las personas de allá, de Azteca México, llevándole demos a México que ni siquiera me abrían la puerta en las instalaciones de Azteca, mandándole mails, mandando WhatsApp, mandando toda clase de señales y ventas de humo para que me voltearan a ver.
Y coincidió que mucha gente se fue a Londres 2012 a los Juegos Olímpicos y necesitaban gente para hacer el fútbol. Entonces, pues dijeron, a ver, háblenle al güey de Monterrey que está friegue y friegue, ¿no? A ver qué trae. Claro. Y yo tenía 2 años buscando la oportunidad y cuando me hablaron también fue una de las llamadas más importantes que he tenido en mi vida y más reconfortantes. Y sentí muy bonito cuando me hablaron y a prepararme y saber que iba a ser una oportunidad única y que tenía que estar bien preparado para tomarla y no dejarla ir, ¿no? Claro, y lo mencionas porque a pesar de que querías el cambio, no creo que estabas mal en Monterrey o te sentías incómodo estando en No, por Monterrey. supuesto que no, por supuesto Simplemente, que no. ujú, Incluso, disculpa que te lo diga, o sea, pasa el tiempo y yo, el tiempo que, o sea, 2012 a 2015, fueron 3 años en donde yo viajé muchísimo, Monterrey, México, y Monterrey, Tijuana, y Monterrey, Veracruz, y Monterrey, Morelia. Omar, estate acá 2 días en México y luego 3 días en Monterrey y vete 2 días. Entonces yo pierdo mi trabajo acá en Monterrey, en la local, aquí en Azteca, porque yo ya no podía estar de lleno aquí en la local. No, se agotó la paciencia, podemos decirlo. Solamente antes del Mundial de Brasil yo termino mi compromiso laboral acá en Azteca, Monterrey, ujú. y me dedico de lleno a Azteca, México. Pero seguía, yo estando contratado por Azteca, México, yo seguía viviendo aquí en Monterrey porque aquí tenía mis amigos, en ese tiempo tenía a mi novia por acá, eran muchas cosas que yo necesitaba estar aquí en Monterrey y estaba muy cómodo. Y cuando me voy a México en el 2000, a finales del 2015, 2016, yo no compaginé mucho con la ciudad. Me costó mucho trabajo adaptarme a la Ciudad de México. No es una mentalidad mediocre ni nada, porque yo no lo veo así, pero me costó mucho. Y cuando llegó ese momento en donde irme de lleno a la Ciudad de México, viví 9 meses en un hotel, por ejemplo, y poca gente lo sabe, porque yo mismo me decía, no, en algún momento voy a regresar a Monterrey. No, no tengo que hacer casa acá en México. Y viví 9 meses en un hotel, 9 meses, de abril a diciembre, ahí muy cerquita de Azteca. Y nunca me adapté y nunca le agarré el gusto a México. El frío, la altura, la gente, se me partían los labios, no sé, muchas cosas, me dolía la cabeza. Empecé a tomar coca, que nunca tomo coca yo, que por la presión y esto, o sea, puras cosas a Sí, veces sí, sí. mentales. Ujú. Una cuestión también individual media rara. Y cuando viene ya la parte final de Rusia, o la parte final de 2018, yo ya estaba muy agotado en la Ciudad de México y decido regresarme a Monterrey, ¿no? Donde estoy ahora y donde soy muy feliz, donde he renovado mi vida y me costó un poquito la Ciudad de México, debo reconocerlo. A pesar de que estaba alcanzando mi sueño profesional, no era feliz, ¿eh? Y eso es bien complicado, eso es bien difícil. Claro, esto que acabas de decir al último es lo que tenemos que tener en cuenta, que a pesar de que tú estabas cómodo en Monterrey, porque se puede decir que Uh -huh. estabas cómodo, tenías tu carrera, tú querías dar el paso Claro. a ser nacional y eso Uh -huh. te llevó a estar incómodo en este sueño, ¿no? Porque ya habías dado ese Claro. paso de estar ya en televisión nacional, pero eso Uh -huh. involucró pues que tú tuvieras que no te adaptaras a la ciudad. Y eso es lo que muchas personas cuando llegan a ese sueño dicen, sí, sí lo conseguí, pero ¿sabes qué? No lo disfruté porque me pasó esto, esto y esto. Y creo que esta historia que tienes tú le va a pasar a cualquier persona que quiera como conseguir ese ascenso, ese cambiarse de ciudad. Siempre tienes que estar buscando salirte de la zona de confort, pero sí Y, implica. Uh-huh. y a lo mejor, Carlos, había mucha gente que se me acercaba, que ahora no se me acerca, pero que no son tus amigos. Mucha gente que te quiere porque eres Omar Cerón, el de protagonistas. Claro. No eres Omar Cerón, el de Huejutla, el que estudió en la Leonardo o en la Manríquez. Eres Omar Cerón ahora, el de protagonistas, y se empieza a acercar mucha gente. Y, es que tú sales con el Martinoli, y sales con el Campos, y que sales con el doctor, y ahora saliste con Valdano. Está bien, estás cumpliendo, insisto, un sueño. Pero realmente en la cuestión personal, y a lo mejor ahorita, años después, a distancia, no me arrepiento nada de lo que hice, pero probablemente pudiera hacer otras cosas y pudiera haber tomado otras decisiones que probablemente me tendrían ahí, pero Dios me dio la oportunidad de estar en otro lado y ahora estoy muy contento, estoy muy feliz. A lo mejor reconozco con el tiempo mis errores que cometí
no son lo que se dice, no es nada lo que se dice, son errores que ya lo platiqué con la gente que tenía que platicar y conmigo mismo. Y ahora estoy viviendo mi vida y trabajo en lo que más me gusta, que es ver fútbol, hablar de fútbol. Estoy cerca de Huejutla, que también me encanta. Entonces, estoy bien contento con lo que ha pasado y con mi carrera. Yo le diría a los muchachos como tú, o a los muchachos que están empezando en esto, que luchen por sus sueños, que no importa de dónde venimos, que pueden darse y que estén preparados para el momento que llegue, que estén preparados para el momento en donde digan, aquí está tu oportunidad, que tengan las armas, las herramientas, los instrumentos, las palabras, el cerebro, la mentalidad para decir, puedo. Y Dios te va a recompensar. Ya después dependerá de ti si quieres estar en este sueño 1 año, 10 años, 100 años, 2 siglos, ¿no? Pero el sueño ya lo conseguiste. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo conseguí un sueño, yo quise trabajar, quise estar. Nadie me quita los 3 mundiales a los que he ido, nadie me quita la experiencia, los amigos que tengo, que siguen siendo todos. Yo estoy muy contento con lo que viví, Carlos, de verdad. Y seguramente vendrán cosas mejores también, ¿eh? Claro. Yo digo que la carrera de comentarismo es, mientras tengas voz y puedes opinar algo y tengas una opinión, claro. vas a seguir y a ver a dónde te depara la vida. Ahorita acababas de comentar una parte donde hablabas que mucho del éxito tiene que ver con la mentalidad que tengas, con la preparación que tengas. Y ahorita quiero meterme un poquito más al tema deportivo, ya como tal del fútbol. Tú que has compartido mesa con diferentes personalidades del fútbol. Hace poquito me topé con una estadística donde decía cuáles eran los jugadores con más exportación, los países con más jugadores exportados. En primer lugar, pues estaba Brasil, que no es como muy raro, pero lo que me sorprendió es que en un país como Uruguay, donde son muy poquitos, son 4 millones de personas, es el lugar número 11 y tiene 300 y tantos jugadores. Luego te pones a buscar y México ves que no está ni en los primeros 30, ¿no? Entonces, este tema se ha hablado mucho en varias mesas de debate, pero quisiera conocer tu punto de vista. Se ha hablado que es por cuestiones de dinero, cuestiones monetarias, que aquí en México se paga como si fuera Europa, en cuestión de calidad, que a lo mejor el jugador mexicano no tiene la calidad para jugar en ligas importantes. Pero yo quisiera que me dijeras tú qué concepto crees que puede quedar más para explicar por qué el jugador mexicano no tiene esa presencia internacional como estos otros países que mencionan. Mira, el fútbol mexicano es muy bien pagado. El futbolista mexicano no tiene la ambición y la aspiración para irse a Europa. El futbolista uruguayo sí la tiene. El futbolista en Sudamérica, son pocos los clubes que pueden asegurarle una vida de millonario o una vida buena al futbolista. Por eso, inmediatamente que debuta, están los promotores cercanos para llevarlo primero al fútbol mexicano o al fútbol de Estados Unidos, que es una ventana económica muy importante, y después a Europa, ¿no? Sí. Acá en México el futbolista mexicano es comodino, viviendo en su país, ganando muy bien en su país, y por eso no exportamos jugadores, ¿eh? También podemos hacerlo y vamos a exportar 70,000 jugadores y nos ponemos a la par de Brasil, pero tampoco se trata de eso, ¿eh? O sea, no tenemos tanta calidad. El futbolista mexicano, dentro de la mentalidad, es aquí me quedo y aquí quiero triunfar y aquí voy a ganar y que estoy cerca de mis amigos y estoy cerca de mi familia. Los uruguayos nacen con otra mentalidad y por eso han sido campeones del mundo y campeones olímpicos, y por eso te dan a Luis Suárez, a Forlán, a Cavani, a estos grandísimos jugadores que poco a poco van saliendo, Jiménez, todos estos jugadores, ¿no?, impresionantes que tienen en las mejores ligas del mundo. México no, porque es comodino. Y aquí en México el futbolista gana lo que quiere y se le apapacha lo que quiere y es ídolo y sabe que va a ir a la selección y 2, 3 cositas y va a ganar un sueldo muy bueno. En Uruguay no, en Uruguay las cosas, sales a un club como el Fénix en primera división, que tiene poco presupuesto, al Defensor Sporting, que no existe, en instalaciones, el uruguayo llega aquí. A mí a veces me molesta ver al uruguayo o al argentino que viene de un club pequeño y llega aquí a México y ve las instalaciones, llega a un club como Pachuca, como Monterrey, que tienen buenas instalaciones, y estos se sienten que vienen de la luna, ¿no? Espérame, tenemos mejores instalaciones que tú, tranquilos. Aquí en México tenemos
mejor infraestructura. Pero yo creo que es falta de ambición, Carlos. Es falta de ambición y mentalidad del futbolista mexicano. Sí, definitivo. Está cómodo Igual, acá. sí. Hace poquito me decía un amigo, no sé si está correcto o no, pero para mí me causó mucho impacto porque me dice, es como comprar una marca. A lo mejor tú ves una marca de cara y una marca barata y a lo mejor sabes que la marca, o sea, comprar un jugador brasileño, un jugador argentino, sabes que puede dar calidad un poco más que el mexicano. El mexicano un poco como que se retrae mucho y es mucho esa diferencia, más que por las características deportivas, es por la mentalidad, ¿no? Porque tienen, Alguna como vez tú dices, más. alguna vez escuché a un técnico Uh-huh. que ha dirigido en Europa, que a él le habían dicho que siempre había que tener un brasileño o un argentino en sus plantillas. Uh-huh. Como sea, ¿eh? De donde fuera que viniera, de donde sea. Yo nunca he escuchado que necesitas un mexicano en tus plantillas. Que yo repaso los mejores equipos del mundo o cualquier, y siempre hay un argentino y un brasileño, siempre. No sé por qué, pero siempre. Promotores, entrenadores, lo que sea, pero siempre hay un argentino o un brasileño. Tú repásale. O sea, tú ves a los grandes equipos y siempre hay un argentino o un brasileño. O sea, es difícil encontrar un equipo que no lo tenga. Sí, como tú dices, igual hay promotores y todo eso que a lo mejor hacen bien su chamba, que saben que la calidad está y pues van a Europa y los venden a los equipos y al precio que quieran, ¿no? Ya estamos a 2 años del Mundial de Qatar, este Mundial tan discutido, con tantos problemas que ha tenido en cuestión de organización. Pero tú ves los estadios, tú te metes a ver a Google los estadios y ves que son estadios enormes, con la tecnología que ocupan está brutal. Ves cuánto cuestan y tú dices, tanto show por un evento que solo va a durar un mes, ¿no? Pero luego te pones a ver la derrama económica que hay, y entonces dices, bueno, pues vale la pena, ¿no? Todo el proceso que se hace, ¿no? Es todo un proceso que tiene que ver con gobierno, economía del Estado, economía de la zona, que se ha hecho tan grande que no nos dimos cuenta cuándo, ¿no? Y yo te quiero preguntar a ti, ¿por qué el fútbol se ha hecho este deporte que ha traspasado fronteras? ¿Por qué se ha hecho tan poderoso? Y te lo pregunto, ¿por qué el fútbol y por qué no otros deportes? ¿Por qué no el básquetbol, que igual, a lo mejor es igual que el fútbol, solo necesitas un balón y un arito? ¿Por qué no, por ejemplo, el voleibol, que solo necesitas una red y una pelotita y pueden jugar 10, 15 personas? ¿Por qué el fútbol? ¿Qué tiene el fútbol que lo hizo tan popular y que lo hizo tan poderoso a la vez? Enseguida continuamos con el episodio. Simplemente quería comentarles que si tienes en mente crear un podcast o ya tienes uno y necesitas contenido para llevarlo a conocer a más personas, nosotros podemos ayudarte con eso. Estamos aliados con Micromarket, que es una agencia de marketing y contenido que se enfoca en potenciar los nichos de mercado, y el podcasting es uno de ellos. Así que si estás interesado, búscanos en Instagram y en Facebook como @micromarketmx. Escríbenos, dinos más o menos qué tienes en mente y trataremos de ayudarte a crearlo. Incluso aunque no sea con respecto al podcast, sea cual sea el contenido digital que quieras crear, nosotros podemos apoyarte a lograrlo. Bien, pues esto es todo por ahora. Te dejo con la segunda parte de esta conversación y nos vemos al final del episodio. Es el deporte más practicado del mundo, ¿no? Para empezar, la FIFA tiene más afiliados que la ONU. Los derechos de transmisión de los mundiales son carísimos, son más caros que las Olimpiadas. El fútbol es un deporte que a donde va se juega. No conozco ningún país que en donde no sea el deporte predominante, o que no se, más bien, que no sea el deporte o que no lo encuentres, el de fútbol, ¿no? Porque a lo mejor puedes decir que aquí en Dominicana y estos países, pues no, es el béisbol, pero el fútbol se juega en Venezuela. Hablemos de Latinoamérica. Venezuela, que era muy beisbolero, ya se juega fútbol, ¿no? Ya está creciendo. Estados Unidos también ya está creciendo enormidades. Y los gringos quieren el Mundial y ya lo van a tener, ¿no? En 2026. Lo querían solo y nos los dieron ahí algunas migajas. Tú vas a Asia, ves los chinos y los japoneses y los coreanos cómo están metiendo todas sus fuerzas en los derechos de transmisión y en llevar a los futbolistas también de renombre a sus ligas, a pesar de que no le entienden nada, a ganar millones de euros por allá y millones de
de dólares. Uh-huh. El fútbol, todo el mundo se ha dado cuenta que es un negocio muy fuerte. Es un negocio que le puedes sacar todo. Es un negocio que puedes hacerte millonario, que puedes, que gira mucho dinero. Las entradas en los estadios, en los mundiales, los patrocinios. Es un mercado. No sé si ya viste la serie del presidente de Amazon Prime. Sí. Bueno, ahí te explica muchísimo, no específicamente en el FIFA Gate, pero uh-huh. todo lo que se mueve alrededor de una playera, de unos zapatos de fútbol, de un patrocinio, de un ídolo, o sea, todo lo que se mueve alrededor del fútbol, Carlos, ¿no? Claro, sí, ha sido... Muy sencillo de jugar. Sí, es demasiado sencillo. Pero yo sigo viendo, o sea, por ejemplo, el básquet igual lo veo tan sencillo, el vóley lo veo sencillo, pero no me explico cómo llegó a valer tanto el patrocinio, por qué se fijaron más en el fútbol, siendo que es un deporte Porque sencillo. yo te pregunto, ¿cada cuándo es el Mundial de Básquet? Sí, no tienes... ¿No sabes? No sabes, no tienes ni idea. Yo entiendo que es cada 4 años. Yo lo que vi también es cada 4 años, que México fue en el 2013, no, en 2014 fue, 2018, mira, no nos ponemos de acuerdo, pero yo supe que había un Mundial de Básquet cuando México ganó en el 2013 su pasaje para ir al 2014. Eso es lo que supe. Y yo no sé cuándo hay un Mundial de voleibol. No sé cuándo hay un mundial de béisbol, o creo que sí hay, pero no van los mejores peloteros. Uh-huh. A lo mejor a todas esas ligas les hace falta también comunión de ¿qué organismo? De la FIBA o de la FINA en natación, no sé, algo un poquito más unido para que puedan amalgamar. Y me imagino que todas esas dependencias le tienen envidia a la FIFA de todo lo que puede unir, ¿no? Entonces, la organización fue la que elevó esto, ¿no? Claro, yo creo que se organizaron muy bien y de ahí fue todo. Sí, las federaciones. Si viste en la serie, Joao Belanch, que fue el presidente de la FIFA, fue el que empezó primero a televisar los mundiales en el 70, ¿no? Con México 70, 66, los derechos de televisión. Antes los mundiales no eran como los que conocemos. Antes no eran tan vistos, pero todo esto ha crecido con el paso del tiempo. Sí. Ha sido un cambio grande y ahorita que lo pongo a pensar, sí, las demás federaciones no tienen la infraestructura de lo que tiene la FIFA. Por supuesto. Y tendrían, claro que tiene sus partes malas la FIFA, todos los problemas que hemos escuchado, pero esto de la forma de organizarse creo que ha sido muy, muy, muy positivo. Quería pasar al tema específico de la cuestión, metiéndonos un poquito a esta razón de la Huasteca. Tú conoces las carencias que existen en esa zona. Hace poquito escuchaba un coach que te decía que todos tenemos las mismas posibilidades de llegar y conseguir nuestro éxito, ¿no? Pero decía que todos tenemos esa posibilidad, pero no todos empezamos en el mismo nivel. Y me puse a pensar que en la zona donde yo crecí, hay un cierto desnivel que a lo mejor no se ve tanto, pero que convivimos diario, ¿no? Que es, por ejemplo, el del lenguaje, el de la comunicación. Tú conoces que ahí se platica mucho el náhuatl, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos nacen con esa lengua materna del náhuatl, entonces ellos tienen que dar el paso a aprender español para poder comunicarse con la gente. Nosotros ya nacimos con el español, y a lo mejor para querer avanzar más tenemos que hablar inglés. Y así tenemos que ir subiendo, ¿no? Entonces, esa parte del desnivel sí se muestra, y en un tema básico como es comunicarse, ¿no? Como expresarte. Entonces, quería que tú, con toda la carrera que has tenido, ¿qué es lo que has aprendido de lo cual pudieras darles o comunicarles a esas personas que a lo mejor empiezan un poco más abajo que nosotros, que en cuestión del lenguaje? ¿En qué crees que se deben de enfocar para poder encontrar o poder conseguir sus éxitos? Mira, así como tú lo dices, a lo mejor a ti te tocó, pero a mí me tocó que en el salón de clases tener 4 o 5 compañeros 100% indígenas, ¿no? Compañeros que, como tú dices, les costaba un poco de trabajo entender el español y ahí medio convivías con ellos. Yo no recuerdo bullying hacia ellos, ¿eh? Yo no recuerdo bullying de nosotros para decirles, no, pues tú eres un indígena o eres una persona que no habla español.
Eso tú dices que es una cuestión, un déficit para ellos. Ujú. Yo tuve el déficit de que yo tuve que aprender inglés hasta los 9 años de edad. Ujú. Yo veo que ahora los hijos de mis amigos, a los 2 años el niño no sabe distinguir si es inglés o es español. O sea, conforme van aprendiendo el español, están aprendiendo el inglés. Como tú lo comentas, ya nos llevan 6 años o ya me llevan 6 años de ventaja. Ujú. ¿Qué pude haber hecho yo diferente? Vamos a pensar. En el campo en el que yo me desarrollo, en el deporte, yo leía todos los días el periódico. Yo veía fútbol todos los días. Yo me interesaba por lo que estaba pasando en la televisión todos los días. Ok. Yo escuchaba el radio todos los días. Ujú. Entonces, eso me hizo ser diferente a los demás, a mis compañeros. A mis compañeros, tú ibas y hablabas con ellos de fútbol y pues no sabían a qué se estaban refiriendo, ¿no? Ujú. Yo sí me preparaba para jugar fútbol o para ver el fútbol y eso me sirve ahora porque yo los recuerdos que tuve de niño, mientras a lo mejor otros estaban viendo la caricatura, otros tenían otras cosas, pues yo me acuerdo de esos recuerdos y los comento en la televisión. A mí, yo no voy a la biblioteca a leerlos porque yo ya los viví. Yo tengo compañeros en donde agarran un libro y se machetean todo y se aprenden. Pues no, yo no tengo necesidad porque yo lo vi, lo leí, me acuerdo, gracias a Dios tengo buena memoria. Y estos chicos indígenas o nosotros, pues está bien, a lo mejor jugando fútbol, el indígena tiene una raza, una fuerza. Me acuerdo que cuando jugábamos fútbol contra los muchachos de alguna comunidad, estos güeyes no sudaban. Y yo sudaba como loco, estos güeyes no sudaban. Entonces esas condiciones físicas tendrías que aprovecharlas en otros momentos. Claro. Otro punto distinto también, ¿eh? Acá, cuando yo llego con mis amigos ahora, yo veo que mis amigos, los de mi edad acá en Monterrey, juegan fútbol, soccer, juegan fútbol americano, juegan softball, que es lo mismo béisbol, algunos de ellos natación y otros tenis, ¿no? 5 o 6 deportes en donde los practican. A mí tú me das un guante de béisbol y no sé hacer nada. ¿Por qué? Porque yo en Huejutla solamente jugué fútbol. No había las oportunidades que hay en otras ciudades. Claro. ¿Me explico? Claro. ¿Me explico? O sea, yo no puedo agarrarte un casco de fútbol americano porque pues no, yo nunca lo hice, nunca supe hacerlo, nunca pude hacerlo. Okay. Entonces yo le recomendaría a los niños, a los jóvenes de Huejutla, que no se sientan en desventaja, o de la Huasteca, donde me puedan escuchar, que no se sientan en desventaja, al revés, que se enfoquen, que tengan, si va a ser sobre una cosa, se enfoquen, se mentalicen, se preparen, y que eso les va a ayudar en un momento para presentar un examen en una universidad en Pachuca, en Querétaro, en Tampico, en Monterrey, en San Luis. Mi secundaria, por ejemplo, mi primaria, era mucho mejor en cuanto al nivel que la secundaria a la que fui en Pachuca. La Manríquez y la Leonardo era muy buena académicamente, o cuando yo estudié ahí fue muy buena. Y yo estaba por encima, entre comillas, en cuestión académica que la secundaria en Pachuca, ¿eh? Fíjate. Claro. Muchos pueden pensar que no. Y a mí me encantó eso, que mi infancia y mi niñez en Huejutla no la cambio por nada. Pero pues sí, me preparé, estudié, le metí, leí, porque si, eso es la base de una persona que puede llegar a aspirar a cosas buenas. Nada te llega de la nada, ¿no, Carlos? Claro, lo que dices es muy, muy cierto. Podría parecer que están en desventaja, pero tienen algunos otros aspectos que los demás no tienen. Esto que dices de la resistencia, eso es algo que deberían de explotar. Mira, otra cosa, otro punto importante, o sea, nosotros, el Huasteco, y te lo dije en la Ciudad de México, ¿no? El Huasteco va a Pachuca o va a Ciudad de México y empieza que la chamarra y que el frío y que esto, tratar de adaptarse es complicado, pero hay que adaptarse, incluso para comer, saber comer, entender que no todo es la vida como en un pueblo, agarrarle el ritmo es complicado, es difícil, pero en la medida que tú te acercas a poder adaptarte a esto, yo lo hago. A veces a mí se me sale mucho también las costumbres huastecas, las sigo llevando, o sea, las sigo llevando por el resto de mis días y mis comidas y llego a mi casa y me pongo un short con chanclas y
y quiero comer como como en Huejutla. Eso se lleva por el resto de la vida. Pero a lo mejor en el aspecto laboral, cuando estás en competencia, ahí debe darte un poquito más, todas las experiencias que puedes vivir a lo largo en otra ciudad. Es complicadísimo tener en Huejutla la capital a 5 horas. Es una jalada. Claro. Y con una carretera como esa Pachuca, es muy complicado, es muy difícil, muy difícil, muy difícil para nosotros. Y tú lo viviste, que para ir a un concurso estatal o para ir a algo, te metas 5 horas de carretera, mareado, las curvas y que te pongan otra comida y la altura. Es dificilísimo. Ante todo esto tenemos que competir nosotros como huastecos, pero se puede salir adelante. Claro. En el campo del fútbol. No sé si tú jugaste fútbol, pero si jugaste fútbol, todos dicen, no, es que Huejutla tiene muy buenos jugadores. ¿Por qué ninguno puede ser primera división? ¿Por qué? Pues porque no les gusta entrenar. Porque no les gusta entrenar, de verdad, se los digo. No soy el indicado, pero ahí están Nahum y Josué Gómez, que son los 2 chicos que están en primera división en el Pachuca, que estuvieron, ahora Nahum está en Celaya, que ya han estado ahí. Pues estos chicos es una historia de éxito de los 2, porque ha habido muchos como yo que hemos querido jugar a primera división y no pudimos, por unas o por otras circunstancias. Pero muchos chicos como yo fuimos a entrenar al Pachuca y muchos a los 3, 4 días se regresaron. Que por el frío, que porque no les daban dinero, que porque ya les hablaron mal. Hay que levantarse. El Huasteco es difícil, pero tiene muchas ganas para salir adelante y esas también las debe mostrar fuera, no solamente en Hidalgo. O sea, hay que salir, hay que luchar por todo lo que uno quiere, Carlos. Claro. Ser profesionales es lo que, por supuesto, en resumen, profesional. Tus costumbres las vas a llevar siempre, pero cuando vas a competir, tienes que competir con la mira en el más grande. No te puedes competir a nivel del pueblo porque el pueblo no te va a dar esa competencia. Entonces... Cuando yo me paraba en un micrófono, en un partido, cuando yo me pongo enfrente de un programa, yo no pienso en la calle Nicandro Castillo o en la calle San Luis Potosí, ahí en Huejutla o en Tahuizán o en Tecoluco. Yo no pienso en eso. Yo pienso que estoy a nivel nacional, pero sí pienso que yo nunca me olvido de mis orígenes, jamás. Y siempre les decía, o siempre les digo, yo soy de Huejutla y cuando puedo saco a Huejutla, pero estoy a nivel nacional, estoy compitiendo a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional, ese nombre de Huejutla que se vea bien representado por mí. Claro. Yo no estoy pensando en que, ¿qué va a decir aquí el de la esquina o qué va a decir el otro? No, pues no, ya después eso ya después la gente te juzga. Yo nunca me olvido de Huejutla y nunca me olvido de mis orígenes. Estoy súper orgulloso. Y algún día voy a regresar a vivir a Huejutla, siempre lo he dicho. Pero ya que estás arriba, ya que estás compitiendo, pues solamente a Huejutla lo llevo aquí enfrente y voy con todo, ¿no? Voy con todo. Claro. ¿No? Pues bueno, muchas gracias. Ya para cerrar, muchas gracias por haber compartido este momento con estos minutitos de tu tiempo con nosotros. Sabemos que tienes un compromiso ahorita. Nada más para cerrar, siempre cierro con una sección que se llama 3, 2, 1, en donde tú me das 3 habilidades, en este caso, que se necesitan para el medio, si tú quieres competir a grandes niveles. 3 habilidades que tú crees que tienes, 2 libros o 2 contenidos que recomiendes, ya sea de deporte o en general, y un consejo en general a toda la gente que nos escucha. Ok. 3 habilidades me dijiste, ¿no? Lo remarco mucho, lo hemos remarcado mucho en la plática. Hay que ser muy responsable, hay que estar muy bien preparado y hay que ser muy inteligente en lo que tienes que hacer, mucha inteligencia emocional. Últimamente, yo soy una persona muy explosiva y muchas decisiones antes las tomaba mucho con el estómago, sin consultar. Últimamente he estado con una persona, mi pareja, que me ha dado una estabilidad emocional muy importante. Eso te lo da el tiempo, eso no tú vas a un libro y lo compras y lo lees o no te lo tomas con una pastilla, eso no sucede. Entonces, mucha inteligencia emocional. Del libro de Goleman, ¿no? Puedo recomendarlo si ya le damos a la otra parte. Ese te da una inteligencia emocional muy fuerte. Mucha responsabilidad. Yo al tener un micrófono, debemos tener mucha responsabilidad. Cuando tú informas debes ser muy veraz, debes estar bien preparado, no debes de mentir, por supuesto que no, jamás debes de mentir. Y siempre
siempre disfrutar lo que hagas. Yo disfruto hablar de fútbol, disfruto de trabajar en esto. Yo no me veo trabajando en otra cosa. Yo me despierto en las mañanas y digo, quiero informarle a la gente, quiero hablar de fútbol, y así voy por la vida. Entonces, disfrutar lo que haces, mucha inteligencia emocional, mucho carácter, mucha responsabilidad, ser muy inteligente, prepararte y saber que cuando viene la oportunidad, órale, aprovecharla, ¿no? En cualquier ámbito de la vida. ¿Qué te puedo recomendar? Ya te decía este libro de Goleman. Te puedo recomendar, ahora estoy viendo una serie que se llama, no sé si ya la viste, Ted Lasso, ¿no? No sé si ya la viste. No, eso no lo he visto. Bueno, Ted Lasso. Ted Lasso, no la spoileo, se la recomiendo. Ted Lasso con doble S. Es un entrenador de fútbol americano que es contratado por un equipo de primera división en Inglaterra de fútbol soccer. Lo contratan porque la dueña del equipo quiere que a este equipo le vaya mal, porque parte de las acciones del club son de su esposo, con el cual se divorció, entonces quiere que le vaya mal. Entonces Ted Lasso va a este equipo, pero tiene otra mentalidad. Él no sabe que lo contrataron por malo o porque no sabe nada del otro deporte, pero te deja una enseñanza. Yo creo que todos por la vida debemos de llevar algo de Ted Lasso por la vida. Ted Lasso, búsquenla, se las puedo recomendar. Es una serie que justamente estoy viendo. ¿Está en Netflix esa? ¿En qué dispositivo? Debe estar. Creo que la encontré en Apple TV o en Apple. ¿En Apple TV? Algo así. Ok. O puede estar no sé, puede ser Ted Lasso. Hay mucho. Sale un actor mexicano que se llama Dani Rojas. Bueno, es el personaje. Véanla, de verdad. Todos debemos de llevar un Ted Lasso. Él no sabe que le están viendo la cara de güey al entrenador, pero tiene una actitud, incluso con la persona que lo quiere fregar, que tiene una actitud muy buena. Entonces, el que lo quiere fregar dice, ¿cómo no se da cuenta que lo quiero fregar? No, por más que lo enfrenta, por más que lo quiere chocar, no puede. Es una persona, inteligencia emocional, muchísima inteligencia emocional. Y tiene una capacidad para resolver los problemas muy buena. Ok, interesante, escucha muy Y muy me dijiste la última, ¿qué es? Un consejo en general que quieras darle a la gente, ya sea que quiera meterse a trabajar en comentarismo deportivo, en medios o en general, acerca de algo que tú hayas aprendido. Que no se cierren las puertas en ningún lado, que las toquen, que si se cierran, sigan tocándolas, que en el momento que vean que se están cerrando, sigan tocando las puertas, que las oportunidades no llegan a la primera, que hay que prepararse, lo puedo volver a decir, y que no importa de dónde vienen, no importa de dónde vienen, eso es un mito. El que vengan de Huejutla o de algún otro lado, eso es un mito completamente. Nunca te olvides de dónde vienes porque si no, no sabes a dónde vas. Entonces, recuerden siempre a su pueblo de origen, toquen puertas, nunca digan que cerró la puerta y siempre vendrán cosas mejores cuando Dios esté de tu mano o esté a tu lado, porque a las personas buenas les va bien. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerda que puedes ir a nuestras redes sociales y darnos tus comentarios, positivos o negativos. Al final todo va para mejorar este proyecto. Nos encantaría que nos siguieras en nuestras redes, que nos platicaras a quién te gustaría tener de invitado y participar con nosotros en las dinámicas que hacemos por allá. Te agradecemos de nuevo por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana con un nuevo invitado en el podcast. Cuídense mucho y les mando un abrazo. Chao, chao.